Hermes Trismegisto y las 7 leyes universales. ¿Quién es Hermes? Y la definición y significado espiritual de estas leyes. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio. Es considerado como el padre de los filósofos o el 3 veces maestro, se le describe como el que brinda la triple enseñanza, y esto es porque Hermes es el maestro de la existencia, de la sabiduría y de la vida. Esto significa que es el maestro de la consciencia, de la sabiduría y de la voluntad, que son los 3 atributos o facultades del ser, para su expresión en el mundo físico. Se le atribuye a Hermes el hermetismo, que es una doctrina filosófica, escrita en los textos llamados hermetismo o hermética. Abarca una amplia variedad de tratados sobre temas espirituales, y pueden remontarse hacia el siglo II o III a.C. Muchos de los textos fueron traducidos posteriormente a otros idiomas, y a menudo se modificaron y ampliaron extensamente a lo largo de los siglos. De estos textos herméticos, la tabla de Esmeralda es el más importante. La tabla Esmeralda tiene como propósito revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. ¿Qué quiere decir esto? La sustancia primordial es la mente universal, sus transmutaciones es la materialización de los pensamientos por medio de la mente al mundo físico, que abarca la transformación total de la mente personal a la mente espiritual universal, siendo la misma mente, solo que expandida de lo limitado a lo ilimitado, esto debido al grado de consciencia alcanzado, de la consciencia personal a la consciencia impersonal o divina. La hermética se centran principalmente en la relación entre los seres humanos con el cosmos y Dios, que se enfocan en el desenvolvimiento espiritual, sobre el camino a tu ser verdadero o interior, que no es otra cosa que el despertar espiritual y el camino a tu realidad esencial. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto se remontan a las escuelas esotéricas, como la de Memphis, Tebas, Heliópolis y la Esfinge de Giza. Allí, en esos templos, los candidatos se sometían a determinadas pruebas para ingresar como iniciados al conocimiento y práctica del dominio mental y el desenvolvimiento de la consciencia. Podemos citar que en la escuela de la Esfinge estudió el Logos, que es el nombre que le daban a Jesucristo, quien no solo finalizó sus estudios y prácticas allí, sino que mostró un nuevo camino espiritual para los candidatos y maestros. Además de documentos de la época, esto está registrado en el libro del Evangelio Espiritual de la era de Acuario de Jesús el Cristo, de la era de Piscis, que fue escrito por Levi H. Dowling. Dentro de las enseñanzas de Hermes se definen las 7 leyes universales, las cuales están contempladas en el libro de El Kybalión, que es un documento de 1908, que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los 3 iniciados. Se considera que el autor que firmó fue William Walker Atkinson. Las 7 leyes universales herméticas las mencionaremos como originalmente se definieron, y a su vez, las describiremos con su significado esotérico o espiritual. Estas leyes son descritas desde el significado más profundo que encierra. 1. Mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El todo es el conjunto totalizador. Nada hay fuera del todo. Para su entendimiento de esta ley, indicaremos el significado de la mente. Lo que llamamos mente es como una infinita substancia, ultrasutil, impalpable, imponderable, intangible e invisible que rodea a todos los cuerpos y estos están en ella como los peces en el mar. Cuando la substancia que llamamos materia se subutiliza, o sea, que va pasando del estado sólido al estado líquido y de este al gaseoso, puede pasar a estados más sutiles y entonces le llamamos substancia mental. Inversamente, cuando la substancia mental se va condensando o plasmando o densificando, toma el aspecto de materia.
Vivimos y nos movemos en esa infinita substancia. Definición de César Cejudo Carvajal. Es el plano mediante el ser se expresa, es la substancia universal compuesta de consciencia, sabiduría y voluntad, y constituida por la actividad pensante original del ser, formando la idea de sí mismo, gracias a su trinidad de atributos. Instrumento del yo, más sutil, que no es visto por los ojos materiales, pero que es más real que el cuerpo físico. Substancia resultante de la coordinación o cooperación, de las cualidades superiores del ser. Por lo tanto, en el mundo físico, todo lo que nos rodea, incluso nuestro cuerpo físico, es mente pero densificada o materializada, debido a que la mente es la substancia, de la que está hecha toda la materia. 2. Correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. Esta ley se refiere a la ley de expresión, es decir que la consciencia suprema en su condición absoluta crea al universo o universos a partir de su idea en la mente universal, donde se expresa el ser absoluto en su condición relativa, u hombre verdadero, concebido en el alma, como la idea perfecta de Dios para su manifestación, siendo uno tanto en grado absoluto como en grado relativo, o sea, en nosotros los yo, que nos manifestamos a través de nuestros medios de expresión, cuerpo mental, emocional o astral y físico. Esta ley se manifiesta en los planos, espiritual, mental y físico. 3. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La forma mediante la energía se manifiesta, es por medio de vibraciones, en el plano material, el magnetismo, la luz, el sonido, etc. En el plano mental es de donde provienen estas vibraciones, a nivel del pensamiento, es donde es creada cada vibración, ya que cada pensamiento se transmite por vibraciones, las cuales generan frecuencias, por ser esta la forma, como se transmite la energía, del plano mental o sutil al plano físico. Porque no hay nada en el plano físico que no haya sido pensado. Esta energía, siempre está en activo, como ejemplo, serían los electrones de un átomo, con respecto a sus neutrones y protones, manifestándose la energía que se transmite en vibraciones, incluso a nivel de partículas elementales, se generan vibraciones. Las vibraciones son el hálito de vida del ser universal o cósmico, llamado Dios. 4. Polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par. De opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto se refiere a que lo aparentemente dual, en el plano físico y mental, no lo es, sino que uno de ellos está en un grado disminuido, pero sigue siendo el mismo. Por ejemplo, el bien y el mal, ante los ojos del yo personal o ego, es lo contrario, pero el mal solo es menos bien. El amor y el odio, solo es este último es menos amor, etc. En la consciencia del ser interior y la consciencia del yo personal, este último es un aspecto disminuido de la consciencia espiritual o interior, siendo una consciencia menor la expresada por el yo personal o ego. Lo referente a reconciliarse, o tocarse los extremos, etc. Se refiere a que en el camino espiritual se funde o unifica la consciencia personal con la consciencia espiritual, mediante el despertar espiritual y el reconocimiento del ser, es, el darse cuenta que nuestra mente, emociones y cuerpo físico, solo son nuestros medios de expresión y no somos nosotros. La dualidad se unifica en los planos superiores 5. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Esta ley se refiere a que cuando nos expresamos a través de la mente, emociones y cuerpo físico, en ese acto de dar lo que somos, regresa a nosotros, eso que damos,
No porque lo solicitemos, sino porque el ser es el mismo ser en todos. Es como si diéramos a nosotros mismos esa expresión, en decir, solo hay un ser, el ser universal o cósmico, y se expresa por medio de los yo en manifestación relativa, siendo estos yo, nosotros mismos. Por ello siempre hay compensación o equilibrio. Es la ley de expresión en relación de su esencia a su substancia, donde la substancia del ser se define en la mente y esta opera bajo la ley de pensar es crear. Esta ley del ritmo aplica en nuestro pensamiento, es decir, se manifiesta, según pensamos, según vivimos, lo que pensamos, es decir, el ritmo aplica a la forma en que los pensamientos se transmiten, por medio de vibraciones, que generan frecuencias, donde el ritmo está contenida. En este equilibrio, cuando manifestamos nuestra consciencia de unidad, se alcanza el equilibrio perfecto, en vibraciones que transmiten perfección y abundancia, características del plan supremo. Esta ley afecta también a las leyes de la física, en la música, en la propagación de la luz, etc. en el mundo material. 6. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley, la suerte o azar no existen, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El mundo mental es el mundo de las causas y el mundo material de los efectos, según pensamos, según creamos, y estos pensamientos son materializados por la ley de pensar es crear. Definimos nuestro mundo material desde la mente. Lo anterior debido a que en la ley pensar es crear, los pensamientos que entren a la mente subconsciente, tenderán a materializarse, por ello el efecto siempre es resultado de una causa y esta es mental. No hay nada que exista en el universo que no haya sido pensado, tanto en el macrocosmos, consciencia divina o absoluta, y en el microcosmos, la consciencia del hombre. Género. El género existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. La idea de la evolución del ser humano está regida por esta ley. En el mundo mental fue concebida por Dios la idea de expresión de sí mismo en el mundo material, esto es la llamada alma, donde está contenida la idea perfecta del ser en su más sublime expresión, es decir, la expresión de Dios sobre la tierra o consciencia Cristo. En el alma están contemplados las características de ambos géneros, además de las infinitas posibilidades de expresión, así como la información suficiente y perfecta de la consciencia en el hombre, a través de su proceso evolutivo. Cabe señalar que solo hay una alma para todo ser, esto es porque solo hay un ser infinito, omnipresente, omnisciente y omnivolente, es decir que es y está en todo lugar, que sabe todo y sabe que sabe quién es, y que tiene una voluntad infinita y eterna. Lo anterior es porque el ser al poseer la omnipresencia está en esencia y en substancia al mismo tiempo, es decir en el plano espiritual y en el plano mental y físico. Los dos géneros manifiestan el equilibrio en el proceso de manifestación. Gracias por su atención. Cualquier pregunta pueden realizarla en los comentarios y será contestada con mucho gusto. Hermes Daniel.